Hola a todos, gracias por conectarse una vez más con nosotros. Les recordamos antes de iniciar que nos pueden dejar sus preguntas, sus opiniones a través de nuestras redes sociales utilizando el numeral Lo que quiere saber. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que no tiene ni género ni edad. Le compete a todos y es sobre nuestra alimentación, la forma en cómo nos estamos alimentando. Les vamos a decir qué alimentos son recomendables cuando tenemos largas jornadas de trabajo y cuáles alimentos por el contrario nos dan sueño. Para esto nos acompaña Adriana Ruiz. Adriana es coordinadora del programa de salud y bienestar de Sodexo. Adriana, te damos la bienvenida y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, Tatiana, muchas gracias por la invitación. Adriana, antes de iniciar, contémosle a la gente ¿qué es Sodexo? ¿Para qué trabaja Sodexo? Entendemos que trabajan para la calidad de vida de la gente, pero ¿quién mejor que tú para explicarnos esto? Bueno, Tatiana, Sodexo es una compañía multinacional francesa que se dedica a prestar servicios de alimentación. Tenemos diferentes servicios a nivel nacional y mundial en general. También tenemos servicios a nivel de Facilities Management, con los cuales queremos mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Listo, entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué alimentos son indispensables en la alimentación de la gente cuando tenemos altas jornadas de trabajo? Y no solamente me refiero, por ejemplo, a los deportistas, sino también cuando tenemos que exponernos a 12, 15 o hasta más horas de trabajo. ¿Qué alimentos no pueden faltar? Bueno, los alimentos en general, digamos que debemos tener un balance entre todos los grupos de alimentos que debemos consumir durante el día. El número de comidas, o sea, no solamente es, digamos, el tipo de alimento, también es digamos, la cantidad, la frecuencia de ese alimento, el balance que haya dentro de esa alimentación diaria. ¿Qué alimentos no pueden faltar? Por supuesto, todos los grupos que serían las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Unas proteínas de origen vegetal, pero también de origen animal. Debemos incluir siempre los carbohidratos. Los carbohidratos son supremamente importantes dentro de la alimentación. En ocasiones los dejamos y son realmente los que nos van a dar energía. Entonces, por eso es tan importante incluirlos en cada una de las comidas que consumimos diariamente. Y adicionalmente las grasas. Las grasas son favorables también a nivel del metabolismo y muchos procesos que tenemos. Entonces, son importantes también dentro de la alimentación. Por supuesto, un tipo de grasas obviamente saludables, ¿no? Adriana, ¿tú crees que todos esos alimentos y esos nutrientes los asimilan igual todas las personas? O digamos, cada persona debe tener como su dieta rigurosa. Sí, depende muchísimo del género, depende de la edad, de la actividad física, depende también de la actividad laboral que tenemos cada uno de nosotros. No es lo mismo una persona que tal vez trabaja 8 horas, que trabaja 6 horas, que trabaja y estudia, que tiene 20 años, a una persona que tiene 45, entonces por supuesto cambia muchísimo, la cantidad de nutrientes y alimentos en general y el número inclusive de comidas cambia. Ese es muy específico dependiendo de todas estas variables que mencionaba. Bueno, ¿mito o verdad que hay alimentos que nos producen sueño? Más que alimentos que de pronto nos pueden producir sueño, es la cantidad excesiva de alimentos. A veces consumimos demasiados alimentos, en lugar de darnos energía, lo que hacen es hacernos sentir cansados, porque la digestión obviamente va a ser un poco más pesada, entonces lo que queremos siempre es estar con energía, para eso comemos. Entonces debemos nutrirnos adecuadamente. Cuando consumimos un exceso de alimentos, o alimentos de pronto que sí pueden ser en exceso, por ejemplo los carbohidratos, nos pueden producir cansancio. O de pronto agotamiento en general, porque el proceso metabólico va a ser diferente. Por eso hay que consumir de una manera equilibrada todos nuestros grupos de alimentos, como decimos en nuestro programa Equilíbrate Sodexo, que debe, digamos, ir cada uno de estos alimentos mezclado con otro tipo de alimento que realmente haga que haya una buena absorción de este tipo de nutrientes. Recordémosle a la gente qué alimentos van dentro de esa lista de carbohidratos. Bueno, los carbohidratos, tenemos dos tipos de carbohidratos, los complejos y los simples, que los dos son necesarios, pero sobre todo los complejos, que van a ser los más saludables. Los complejos son aquellos que de pronto tienen más fibra, que son de pronto los que encontramos en papa, yuca, plátano, este tipo de alimentos que son más como de la tierra específicamente, ¿no? Encontramos también los alimentos, los carbohidratos simples, que ya serían más hacia lo refinado, lo industrializado. Entonces estos los podemos consumir, pero por supuesto con moderación. Bueno, hablemos entonces un poco de los tiempos. ¿Cuántas comidas necesita el ser humano diarias y a qué hora? Bueno, lo ideal es que haya una alimentación fraccionada, la llamamos fraccionada cuando consumimos aproximadamente 4 a 5 comidas, pero por lo menos deberíamos consumir 3 comidas al día, el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero si podemos hacer unos, refrigerios intermedios en media mañana y media tarde sería perfecto. En cada uno de ellos, por supuesto, va un tipo de calorías y un tipo de alimento específico, ¿no? Para cada uno de estos tiempos de comida. Bueno, y esos entretiempos de comida, ¿qué alimentos pueden ser?
dependiendo de la actividad del género y la actividad laboral y física que tengamos, ¿no? En general. Pero algo como en promedio que podríamos consumir siempre son frutas, que van a ser muy saludables. Una fruta, por ejemplo, una manzana, una pera, un durazno, una porción de fresas, de uvas. Ese tipo de alimentos tienen gran cantidad de vitaminas, minerales, fibra y agua que nos van a saciar y no van a tener tantas calorías. Depende, como te decía, de pronto si tenemos una actividad mucho más fuerte, podemos consumir ya un refrigerio más grande, que sea algo un poco más reforzado, que podría ser la fruta unida a un lácteo, por ejemplo. Entonces yogur y fruta, o puede ser una porción de queso y fruta. También podrían ser unos frutos secos. Los frutos secos son muy saludables, tienen grasas saludables, obviamente, y omega 3, también tienen fibra y tienen gran cantidad de proteínas sobre todo. Entonces podemos unir frutos secos también con las frutas frescas, o de pronto solamente los frutos secos, una mezcla entre ellos. Bueno, tú mencionabas el tema de las frutas, ¿mito o verdad? Hay gente que no consume banano, gente que no consume manzana porque engordan, bien sea por las calorías que tienen, por los dulces que tienen. ¿Es cierto? Bueno, sí hay frutas que son un poquito más calóricas, por supuesto, como en todos los alimentos hay una clasificación dentro de ellos, pero podemos consumirlas todas, inclusive las personas que son diabéticas, digamos que eventualmente y en una cantidad pequeña pueden consumir frutas como banano, pera, durazno, uvas, que son de las frutas un poco más dulces que encontramos en general, se pueden consumir todas. Si no tenemos ningún problema de azúcar, pues igual podemos variar las frutas, puede ser granadilla, fresa, manzana, igual hay frutas, como te digo, que pueden tener más azúcar, pero no las vamos a consumir todos los días ni en una cantidad inadecuada, entonces no hay inconveniente, se pueden variar y se pueden consumir absolutamente todas. Listo, empecemos por la primera comida del día, que dicen es la más importante, ¿no? ¿Qué no puede faltar en un desayuno? Bueno, ¿qué componentes irían en un desayuno? En un desayuno debe ir una bebida láctea, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo hay intolerancias, podemos consumir una bebida láctea como, por ejemplo, la leche lactosada, una leche de soya, podemos reemplazar la leche entera por ese tipo de bebidas también. Puede ser la leche pura o puede ser, digamos, mezclada en una preparación, puede ser chocolate, puede ser café, puede ser una colada como las avenas, también las coladas a base de maíz. Todo ese tipo de bebidas van a ser adecuadas, que sería el primer componente, por decirlo de alguna manera, que debe ir dentro de un desayuno saludable. El otro componente debe ser el proteico, que puede ser el huevo, puede ser también el queso. Eventualmente también podemos consumir inclusive los productos de los embutidos, ¿no? Digamos que en cantidades adecuadas los podemos consumir. Por ejemplo, las salchichas, el jamón, todo bajo en grasa. Por eso digamos que los productores de estos o las industrias que tienen, digamos, estos productos con diferentes formas para que los podamos consumir, entonces podría ir un producto de esos también. Y además debemos incluir la fruta y debemos incluir también un carbohidrato de buena calidad. ¿Qué es un carbohidrato de buena calidad? En lo posible que sea un carbohidrato, una harina como tal, que sea integral, en una cantidad saludable también. Una tajada de pan, una tostada, pueden ser 2 o 3 galletas, una mogolla, una arepa. Ahora vemos que en el mercado encontramos también arepas integrales ya hechas, o también podemos consumir o comprar la harina integral para prepararlas. Entonces encontramos muchas cosas que ya pueden hacer un desayuno muy saludable y completo, con todos estos componentes, pero serían, digamos, como los 4 elementos en los cuales van los 3 grupos de alimentos que mencionábamos anteriormente: proteínas, grasas, carbohidratos. En el almuerzo, uno a veces escucha que en el tema de harinas no puede pasar la cantidad del puño de la mano, ¿es verdad? Bueno, sí hay diferentes formas de medirlo, entonces tenemos unas medidas un poco más exactas, digamos que por cucharadas, por gramos, por pocillos, que van a ser mucho más fáciles de pronto para las personas, porque digamos que por la mano y este tipo de cosas pueden ser un poco subjetivas. Entonces lo que hacemos es de pronto que sean por medidas por pocillos. Entonces, por decirte algo, si es una papa, el arroz, en este caso sería medio pocillo de arroz o un pocillo tintero de arroz, lo mismo para la pasta y lo mismo para las leguminosas, que son los granos: frijol, lenteja, garbanzo, arveja seca. Ya digamos, alimentos como la papa, puede ser una unidad mediana, una astilla de yuca, una porción de plátano de 1/4 a medio. Digamos que estas porciones en nuestros restaurantes o en las cafeterías son los que realmente utilizamos generalmente, porque son las porciones realmente que necesita un adulto. Entonces, esas porciones serían las adecuadas realmente a nivel de carbohidratos, para medirlos. Adriana, una pregunta un tanto personal. ¿Es cierto que el arroz y la pasta se incluyen como harinas? Sí, el arroz y la pasta, digamos que el arroz es un cereal y la pasta viene de un cereal que es el trigo. Entonces, están dentro del grupo de las harinas. O sea, las harinas se dividen en muchos alimentos o grupos de alimentos como tal. Están los tubérculos, las raíces, los cereales.
y los plátanos están dentro de ese grupo. Entonces ahí encontramos ese tipo de alimentos que son muy saludables, pero hay que tener un poquito de cuidado porque a veces nos excedemos sobre todo con el arroz y las pastas, porque usualmente son preparaciones que van acompañadas de vegetales. Por ejemplo, un arroz con pollo obviamente va a ser el grueso de esta preparación, va a ser el arroz, por supuesto. En la pasta, no sé, boloñesa, entonces va a ser una gran cantidad de pasta, por eso debemos limitar un poco la cantidad o la frecuencia, digamos, de consumo de este tipo de alimentos, pero sí están incluidos dentro del grupo de las harinas. O sea, que tú crees que es un error que en un almuerzo vaya incluido el arroz y la pasta. Pues más que de pronto ahí es por lo que son dos cereales, ¿sí? Digamos que no sería tan adecuado de pronto que en un plato balanceado vaya. Sin embargo, por ejemplo, encontramos nosotros en nuestras minutas, por ejemplo, diferentes grupos de alimentos que nosotros mismos podemos seleccionar. Por ejemplo, si consumimos la pasta con una papa, que sería como más adecuado arroz, papa, la proteína, la verdura, la ensalada, que sería un plato saludable, sería mucho mejor, digamos, en cuanto a componentes y nutrientes, porque vamos a repetir cereal. Entonces, si consumimos pasta y consumimos el arroz, mientras que consumimos el arroz y la papa, van a ser dos harinas, obviamente, pero diferentes, con cada uno con nutrientes diferentes también. Bien, Adriana, hablemos ahora de la comida, que a veces es una de las que más nos atormenta porque no sabemos, hay muchos mitos, ¿no? Que no se puede comer después de las 6 de la tarde, que no se puede comer y acostarse a dormir porque engorda. Entonces, ¿qué debe incluir la comida y en qué horario máximo debemos comerla? Bueno, aquí hay que acomodarnos específicamente, de pronto personas que puede que trabajen y estudien, entonces van a llegar un poco más tarde a su casa, entonces dependiendo digamos de esos horarios podemos consumir, o sea, es muy relativo, ¿no? Depende, como les mencionaba anteriormente, del género, de la actividad, de todo este tipo de cosas, y aquí aunado pues también iría el tema de la llegada a la casa, qué hora llego yo a mi casa para poder consumir. La idea es consumir la última comida entre 1 y 2 horas antes de acostarme, por lo menos 1 hora, lo ideal realmente son 2 horas. Pero si no podemos, digamos, en ese horario, lo que debemos hacer es bajar la cantidad de nutrientes o de alimentos en este caso, para que sea una comida un poco más suave. Pero si podemos consumir un poco más temprano, no sé, 6, 7 de la noche, podemos incluir una proteína, la verdura, la ensalada, una de las dos, y un carbohidrato, es decir, una papa, una porción de yuca o de plátano, cualquiera de estas, sería una muy buena opción. De lo contrario, algo más suave, que podría ser una bebida láctea, por ejemplo, con una proteína, como el huevo o el queso, o una tajada de pan o un carbohidrato en general. Es que depende mucho, es muy relativo, pero sí debemos comer siempre, la cena sí debe estar. Depende mucho del estado nutricional, depende muchísimo de lo que hayamos consumido durante el día, y depende también muchísimo del horario en el cual consumimos ese tipo de comida también, pero debe estar incluidos nuevamente todos los grupos de alimentos. Ya si es una persona que de pronto puede tener sobrepeso, va a cambiar obviamente un poquito el plato, la distribución de su plato, pero en general deben ir los 3 grupos de alimentos. ¿Listo? ¿Qué te parece si empezamos a resolver un poquito las preguntas de la gente? Entonces, bueno, vamos a saludar a Luz Giraldo, que nos pregunta, ¿qué debemos comer en la noche para dormir bien? Bueno, en la noche lo que mencionábamos, puede ser una proteína de alto valor biológico como la carne, puede ser el pollo, puede ser el pescado, es una proteína muy suave. Usualmente incluimos mucho más lo que son proteínas como el pollo y el pescado porque son mucho más fáciles de digerir. Puede ser unidas o combinadas con una verdura o una ensalada, o cualquiera de las dos o las dos inclusive. Y como les mencionaba, si de pronto tienen un estado nutricional adecuado y no hay problemas de peso ni nada de esto, pueden incluir una harina, un carbohidrato como tal de buena calidad también. Pero hay otras opciones, puede ser lo que mencionábamos anteriormente, una fruta con un yogur, por ejemplo, fruta y queso, fruta, queso y unas galletas. Entonces vamos a encontrar todos los grupos de alimentos en cantidades adecuadas y como les menciono, depende mucho y es muy relativo dependiendo de cada persona. Bien, saludamos a Bella García, nos pregunta, ¿es verdad que hay bebidas que quitan el sueño, como por ejemplo las bebidas energizantes? Sí, las bebidas energizantes obviamente nos ponen alerta, es como cuando de pronto consumimos, por ejemplo, frutas ácidas, también nos van a poner alerta, pero al menos son mucho más saludables, pero este tipo de bebidas realmente no serían las saludables para casi que ninguna hora y mucho menos para la noche, porque pues obviamente nos van a poner alerta y lo que necesitamos es descansar, es un momento en el que debemos descansar y tener una alimentación, consumir unas bebidas que sean realmente suaves. Entonces para hidratarse no hay nada mejor que el agua, preferiblemente. Listo, nos pregunta Claudia Osobu, ¿qué hacer para que un niño de 10 años baje de peso sin ninguna estricta dieta? Bueno, sí, perfecto. En general los niños nunca se deben poner a dieta.
Hay, digamos, grupos específicos de población que nunca se deben poner a dieta, por ejemplo, las embarazadas, los niños y los adultos mayores. Se debe hacer es una pequeña restricción, digamos, de alimentos y una educación nutricional como la debemos tener todos, pero en este caso la mamá debe incluir alimentos que sean de todos los grupos, pero ahí es más como la cantidad y la frecuencia y el tipo de preparación que incluyamos dentro de estas comidas. Evitarle, por ejemplo, preparaciones fritas, apanados, salsas, mayonesas, bebidas como el agua de panela, por decirte algo, que realmente no van a ser tan nutritivas, pero sí tienen un aporte calórico bastante alto. Entonces es importante que consuman más bien, digamos, para hidratarse, agua, los jugos naturales, todo bajo en azúcar, no sin azúcar propiamente si el niño no está acostumbrado, pero sí bajo en azúcar, y preparaciones que sean mucho más a la plancha, a la parrilla, al vapor, porque todo es educación. A veces decimos que para un niño ese tipo de preparaciones no van a ser adecuadas, pero si los enseñamos a consumir así, para ellos va a ser normal. Sin embargo, no hay que hacer restricciones, por ejemplo, de lácteos, de frutas, de ninguno de estos alimentos, ni no es más el tipo de alimento, digamos, o sea, como la preparación, perdón, del alimento como tal. Se le pueden dar diferentes alimentos, inclusive que tengan dulce, como los yogures y este tipo de cosas, porque no van a ser malos para ellos. Si los preparamos en la casa pueden ser más bajos en azúcar y con leches bajas en grasa también. Pero no tanto irnos hacia los productos dietéticos, por ejemplo, para los niños, no son adecuados. Es simplemente restringir un poco o cambiar más bien el modelo de la alimentación, llevándolo a algo mucho más saludable, incluyendo frutas, verduras en diferentes formas, en diferentes preparaciones, que sean llamativas para los niños, porque tú sabes que a veces le queremos dar a los niños verduras que no van a consumir. Entonces es importante que le insistamos un poquito en ese tema, no de estarlo regañando ni ese tipo de cosas, sino de mirar qué es de pronto lo que a él más le gusta, invitarlos a que cocinen con nosotros, que miren los alimentos, digamos, que más les gustan, una torta, de pronto, por ejemplo, de auyama, ese tipo de cosas, obviamente que para los niños va a ser tan rico y a veces ni siquiera se dan cuenta que es una verdura. Entonces van a ser más saludables estos tipos de preparaciones bajas en grasa, sin poner, como les digo, a un niño, digamos, a dieta a edades cortas o tempranas. Sí, yo creería que deberíamos hacer como de la cocina un juego para los niños, porque ellos terminan también como hastiándose o cogiéndole fastidio a ciertos alimentos. Exactamente, y entonces si los enseñamos, los incluimos dentro de esa preparación, para ellos va a ser satisfactorio, siempre con todas las normas de higiene y el cuidado para que no vayan a tener accidentes, pero es muy importante que ellos aprendan a conocer los alimentos, las verduras, las frutas, las diferentes preparaciones, cómo puedo de pronto incluir o preparar alimentos al horno, a la parrilla, asados, digamos en ensaladas saludables, ¿cierto? Entonces, de alguna manera y en el buen sentido, jugar con la comida para que ellos aprendan a comer saludable y le cojan amor a la comida realmente. Bien, listo, vamos a responder otra pregunta. Yoya Villada, ¿cuál es la dieta ideal de una mujer mayor de 30 años que sea sedentaria por estar siempre en su casa? Bueno, la alimentación siempre debe ser balanceada para todos los grupos de etarios, como tal, los grupos de personas dependiente de la edad. Pero para una persona de 30 años, después de los 30 años, después de los 25, de los 30, de los 40, nos vamos aumentando mucho más fácilmente de peso, usualmente, ¿no? Entonces debemos cuidarnos mucho. Debemos pensar que obviamente la alimentación, claro, debe ser balanceada, pero también debemos acostumbrarnos un poquito a hacer actividad física. Eso está dentro de los estilos de vida saludable que como decimos en Sodexo, nos va a llevar a una muy buena y excelente calidad de vida, que es lo que realmente todos queremos. Entonces, ya en cuanto a la alimentación, debe ser una alimentación que sea baja en grasa, es decir, lo que hablamos inclusive para las recomendaciones del niño, que no lleve nada de fritos en lo posible, nada de apanados, utilizar aceites vegetales de buena calidad y en pequeñas cantidades, más que todo de pronto, no sé, para alguna preparación en pequeña cantidad o para aderezar, aceites de buena calidad como el aceite de oliva, de canola, hacer preparaciones a la plancha, que estas personas realmente aprendan, digamos, recetas que sean bajas en grasa. Entonces, qué más fácil que de pronto tomar una porción de carne o de pollo, de pescado, adicionarle especias para que no sepa muy rico, entonces el orégano, laurel, el tomillo, todo este tipo de cosas nos van a dar un gran sabor sin aportar calorías como tal. Entonces es bajarle mucho a la grasa, bajarle también un poco al carbohidrato, porque usualmente estamos muy acostumbrados a consumir una cantidad de carbohidratos muy alta, entonces mucho arroz, papa, yuca, plátano, incluimos pan, bizcochos, todo este tipo de cosas. Entonces no es no comerlos o consumirlos, sino consumirlos eventualmente y en unas cantidades pequeñas. Las porciones siempre son muy importantes, que estas personas incluyan ya específicamente, digamos, las proteínas de buena calidad, como hablábamos de las proteínas, carnes, también los huevos y los lácteos, bajos en grasa en lo posible. Incluyan gran cantidad de frutas, verduras y ensaladas y, como hablábamos, carbohidratos de buena calidad.
que sean de pronto los carbohidratos integrales, también que se incluyan, hablando de lo que son los más naturales, papa, yuca, plátano, este tipo de carbohidratos son muy saludables, obviamente en cantidades, como les menciono, adecuadas, que consuman 6 a 8 vasos de agua por día, como les mencionaba también la parte de actividad física, que es supremamente importante para un estilo de vida saludable, porque debemos ser congruentes con lo que decimos y lo que hacemos y lo que queremos realmente, ¿no? Para ser saludables y tener una calidad de vida realmente buena, debemos empezar desde hoy, no desde mañana, y que realmente sea en todos los ámbitos de nuestra vida, para que se note. Adriana, ¿qué peligros hay para nuestra salud ser un poco abusivos con esas dietas que encontramos en internet, en algunos medios, o esas dietas de pasillo? ¿Qué tan peligroso puede ser para nuestra salud? Bueno, es muy peligroso realmente, digamos que muchas personas inclusive han fallecido por este tipo de dietas inadecuadas, porque nos vamos que de pronto por un solo nutriente o máximo 2, y una alimentación, como les he mencionado durante todo el tiempo, es que se debe tener una alimentación equilibrada con todos los grupos de alimentos. Cuando nos vamos solamente por las proteínas o las grasas, podemos dañar a nivel cardiovascular, podemos dañar a nivel digestivo, podemos dañar también a nivel renal, inclusive porque estamos filtrando demasiada proteína y es una sobrecarga para el riñón. Entonces a veces no nos damos cuenta de esto. Cuando consumimos demasiada proteína, también lo que hacemos es de alguna manera ir sacando el calcio de los huesos, entonces esto nos va a producir problemas gravísimos a nivel osteoarticular, problemas digamos como osteoporosis y una cantidad de problemas que podemos evitar simplemente consumiendo una alimentación balanceada. Por eso se habla del equilibrio, y en el programa Equilibrio de Sodexo hablamos específicamente de eso, de un equilibrio en la alimentación, de consumir todos los grupos de alimentos, de no dejar uno por ahí solo, a no ser que de pronto sea 1 o 2 semanas como lo llamamos desintoxicación del organismo, pero si es más de 2 semanas, ya no sería lo adecuado realmente. Dietas de pronto de solo frutas, o dietas de una específica de una sopa, o dietas de solo un componente proteico como el atún, no son buenas a nivel renal, cardiovascular, digestivo, ni para absolutamente nada. Siempre deben incluir, como les menciono, todos los grupos de alimentos para que realmente sea saludable. Una alimentación saludable debe incluir todos los grupos de alimentos, que ahí vamos a encontrar todos los nutrientes, porque hay personas que pueden estar inclusive bien de peso, pero mal nutridas. ¿Por qué? Porque solamente consumen 1 o 2 de los grupos. Entonces debemos acostumbrarnos a consumir todos los grupos de alimentos, como les menciono, en cantidad adecuada. Bueno, tengo una pregunta sobre eso, pero antes vamos a recordar a la gente que estamos hablando sobre alimentación saludable. Todas las preguntas que tengan, Adriana, coordinadora del programa de salud y bienestar de Sodexo, se las va a ir respondiendo. Bueno, te dije que te tenía una pregunta sobre esas categorías de alimentos que mencionabas, y es, ¿qué hay entonces con las personas que son vegetarianas, las personas que son veganas, que ellas sacan de su lista de alimentos ciertas proteínas que consideramos importantes para una buena alimentación? Claro que sí, Tatiana. Es muy importante que cuando una persona va a tener, digamos, una alimentación de este tipo, que puede ser vegetariana, los vegetarianos pueden ser lacto-vegetarianos, es decir, que van a tener diferentes grupos de alimentos, no son vegetarianos puros, mientras que los veganos sí son vegetarianos puros. Entonces hay que definir, digamos, esas dos cosas. Si ya se es vegetariano puro, hay que hacer en ocasiones suplementaciones o suplementación de alguno de los nutrientes, porque pueden haber deficiencias de hierro, pueden haber deficiencias de calcio, precisamente porque no están los lácteos, porque no están estos tipos de alimentos, y a veces en los vegetales encontramos una cantidad, pero a veces puede ser mínima, o no consumimos de ese alimento mucha cantidad, sino resultamos consumiendo más hacia las harinas, de pronto que van a ser mucho más fácil para que nosotros las encontremos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente organizar muy bien la alimentación, hacer una mezcla de pronto de alimentos que nos van a dar una proteína de alto valor biológico, que le llamamos así, con un perfil muy adecuado, muy similar al perfil o valor biológico de la proteína animal. Entonces, ¿cuáles son estas proteínas? Las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, arveja seca. También podemos incluir la leche de soya, los alimentos con base en soya, que van a ser muy saludables, muy nutritivos, y van a de alguna manera reemplazar esos alimentos que no estamos consumiendo. Recuerden siempre que las leguminosas se deben unir, es decir, los granos que nos llamamos usualmente así, frijol, lenteja, garbanzo, arveja seca, los debemos unir a un cereal como el arroz, para que den una proteína completa de alto valor biológico, como mencionábamos, como la carne o el pollo o el pescado. Adriana, pregunta Duan a CAPS, quiero subir mi masa muscular, ¿qué hago? Bueno,
Para aumentar la masa muscular hay que hacer ejercicio, Duván, hay que, pues obviamente que tenga una rutina específica, ¿no? Ya digamos con un instructor, pero ante todo una muy buena alimentación. Esa muy buena alimentación debe ser un poco más alta en proteína. Obviamente hay que mirar la masa muscular y la composición corporal que tienes. Es importante ver, digamos, esa composición, mirar qué cantidad de grasa, de músculo se tiene a nivel corporal, porque ahí también se debe manejar la proteína y la cantidad de proteína que deberías consumir diariamente. Incluir no solamente los proteicos que ya consumes, sino de los normales de la alimentación, sino también tal vez habría la necesidad de incluir una proteína adicional, un módulo de proteína, pero debe ser una proteína de muy buena calidad. Pero ante todo, pues obviamente digamos que debe ir ejercicio unido a una muy buena alimentación, un poco alta en proteína, como les digo, pero pues ya es muy específico también, pero esa digamos que sería la generalidad. Bueno, saludamos a Francelina Ramírez Rubio, que nos pregunta, bueno, inicialmente nos da las gracias por el programa y nos pregunta, a mis hijos no les gusta el pollo, ¿qué hago? Bueno, digamos que ahí no hay inconveniente, ¿cierto? Cuando hablamos de proteínas son la carne, el pollo, el pescado, el atún, el huevo y el queso. Entonces, digamos, los lácteos en general también. Digamos que no hay inconveniente si no consume uno de estos. Usualmente podemos reemplazarlo con otro. Llegará un momento en que tu hijo o tus hijos empiecen a consumir un alimento, ese tipo de alimento que de pronto que no les gusta. Esa sería una de las estrategias, ¿no? De pronto darle las otras proteínas. La otra sería mirar en qué preparación, ¿cierto? De pronto si ella se cansa también de solamente la carne y quiere incluir el pollo, mirar las diferentes preparaciones. A veces se preparan el pollo en una salsa o en un guisado que de pronto no les va a gustar mucho, entonces mirar de pronto una preparación al horno, a la parrilla, unido con algunos otros vegetales tal vez, de pronto algo como una especie de nuggets, obviamente que sean bajos en grasa y horneados para que no consuman tanta grasa, porque si son fritos pues obviamente se aumenta el aporte calórico y más que el aporte calórico las grasas. Entonces es mirar cómo esas estrategias de cómo les preparo este tipo de alimento para que sea, digamos, llamativo para ellos, pero si definitivamente no tienes ningún problema, o sea, puedes incluir otro tipo de proteínas como la carne de res, la carne de cerdo, de ternera, el pescado, el atún, los huevos y los lácteos en general. Bueno, entonces acá saludamos a Yair Arevalo, nos dice, excelente programa para recalcar la alimentación. Gracias a ti, Adriana, ¿no? Pues por tantos aportes. Con todo gusto. Bueno, entonces vamos finalizando. Una lista así rápida, pongamos 10 alimentos que no pueden faltar en una buena alimentación. Bueno, en una muy buena alimentación no deben faltar las proteínas, la carne, el pollo, el pescado. Si somos vegetarianos, entonces las leguminosas, lo que hablábamos anteriormente, frijol, lenteja, garbanzo, arveja seca, deben estar incluidos también los lácteos. Entonces la leche, el yogur, el queso, dependiendo del estado de nutrición de cada persona, pues obviamente bajos en grasa también, dependiendo. Deben estar obviamente las frutas, los vegetales, las verduras calientes, debemos incluirlas también para tomar los diferentes sabores y nutrientes de cada uno de estos. Importante también incluir el agua, ¿no? Que de pronto no lo llamamos tanto como alimento, pero sí debe estar dentro de la alimentación. Es importantísimo el consumo de agua para que haya un excelente metabolismo también. Los frutos secos como alimentos, digamos, son unos alimentos que tienen una cantidad de nutrientes importantísimo, proteína, grasas saludables, tienen fibra, entonces van a ser muy importantes también dentro de nuestra alimentación. En general digamos que serían esos los más importantes, ¿no? Obviamente, y por supuesto las harinas de buena calidad, lo que hablábamos anteriormente, los productos integrales y los alimentos como papa, yuca, plátano, en cantidad adecuada. Obviamente se puede hacer una alimentación balanceada, que es lo que nosotros tenemos en nuestros servicios de alimentación, en nuestros restaurantes, que tenemos una opción para que cada uno pueda elegir y pueda decir, sí, yo no quiero hoy esto, pero puedo elegir esto. Así podemos hacer también en nuestras casas, tener diferentes alimentos para tener una minuta o un menú balanceado realmente, pero digamos que este sería el general de los alimentos que debemos incluir diariamente en nuestra alimentación. O sea que en resumen y en conclusión, sí es posible alimentarse bien sin cohibirse de los placeres de la vida. Por supuesto, la idea no es tener restricciones. De pronto si nos gustan los postres demasiado, los azúcares o los dulces, los podemos consumir eventualmente y en pequeñas cantidades. El problema es consumirlos de pronto todos los días y en una cantidad, una porción demasiado grande. Pero en general todos los alimentos, podemos disfrutar de todo, de todas las bebidas, de todos los alimentos en cantidades adecuadas, pero con una frecuencia también adecuada, para no llevar, digamos, a problemas cardiovasculares, problemas de peso, el sobrepeso y la obesidad que nos traen tantos problemas a nivel precisamente cardiovascular, a nivel digestivo, a nivel metabólico. Entonces podemos evitar todo esto y tener una excelente calidad de vida con una muy buena alimentación, actividad física y unos hábitos saludables en general.
Bueno, hoy nos acompañó Adriana Ruiz. Adriana es directora del programa de salud y bienestar de Sodexo. Adriana, mil gracias por tus aportes, mil gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros en este espacio. Tatiana, gracias por la invitación. Para Sodexo es un placer hablar de todos estos temas tan importantes de salud y bienestar que finalmente son la calidad de vida para cada uno de nosotros. Gracias. No, a ti. A ustedes también muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Les recordamos que en noticiasrcn.com está lo que quieres saber. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.